mucho este manejo de las láminas aquí porque no me permite moverlo muy bien. Bien, aquí está. Me dice que un algoritmo es la secuencia de pasos que resuelve un problema y es la base de la programación. Esto es muy general. Yo diría que un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que resuelven un problema específico y que efectivamente es una base de la programación. Por ejemplo, Profe, te escucho. perdón que lo interrumpa, pero para poder ingresar a la liga nos pide un acceso. Nos pide que nos dé un acceso. No, no te pide acceso. Si abres el otro, ¿cómo se llama? La otra ventana de las tareas que viene abajo es el mismito, el de que es un algoritmo. Tienes que abrir los tres. Bueno, los permisos dicen que sí lo pueden ver, ¿eh? Pero si no, ábrelo desde aquí. Es el que dice 5, conexión de conocimientos. Bien, entonces, retomando, yo diría que esta definición que está arriba a la izquierda es una definición correcta de algoritmo de manera general. Es la secuencia de pasos que resuelve un problema. Pero ya siendo más específico, diría que es la secuencia de pasos lógicos que nos permiten resolver un problema específico. ¿Sale? Porque no todo algoritmo me sirve para resolver todo problema. Entonces es una secuencia de pasos lógicos que me permiten resolver un problema específico. Y aquí tenemos un ejemplo. Donde dice entrada, dice que nos dan dos valores asignados a dos variables. A A le asignan el 1 y a B le asignan el 2. Luego en el proceso están haciendo una operación. A C le están asignando la suma de A más B. Y luego en la salida me están dando el valor de C, que es la suma. Fíjate bien cómo tenemos aquí tres partes: la entrada, el proceso y la salida. Algo también que puedes encontrar como una caja negra. A una caja negra le das unos datos, la caja negra es el proceso y luego nos da una salida. La caja negra, o se le conoce así, porque hace referencia a que tú tienes que deducir el algoritmo y en consecuencia sale una salida. Perdón, en consecuencia se obtiene la salida. ¿Vale? ¿Sí has escuchado de ese concepto de la caja negra, donde le das una entrada y obtienes una salida? Ayúdenme contestando. Bien, ahora tenemos aquí características de los algoritmos. Y esto es importante. Un algoritmo debe de ser preciso, es decir, debe de solucionar el problema. Debe de estar definido, es decir, que si se prueba para problemas similares, me debe de funcionar. Por ejemplo, arriba, donde está entrada, en lugar de 1 y 2 asignados a A y a B, pueden ser otros valores. Y debe de funcionar dándome la suma de los valores que sean. Y debe de ser finito, debe de tener un inicio y un final. Y yo diría que finito también se refiere a que debe de ser un número de pasos específicos, a eso se refiere. Que no deje nada redundante, que lleve una secuencia lógica. ¿Hasta ahí más o menos con sus características? Sí, profe. Sí, profesor. También debe de ser legible. ¿A qué se refiere? No se refiere a que lo podamos ver, no se refiere a la letra, a que esté mal escrita la letra, que se confundan las letras, sino que debe de ser declarado, escrito, redactado, a manera de que cualquiera que lo lea comprenda el proceso. Ese proceso es el algoritmo. Ese proceso es la descripción de los pasos lógicos
que me permiten resolver un problema específico. A eso se refiere con legible. ¿Sale? Que no sea ambiguo, que no sea redundante, sino que tenga una lógica, un orden y sea finito. Bien, este material ustedes lo tienen aquí como una liga. Luego tenemos una estructura secuencial. Dice que las estructuras lógicas de secuencia son aquellas en las que la instrucción sigue a otra secuencia. Las instrucciones se ejecutan una a una. Quiero que observes esta imagen. Comenzando de arriba hacia abajo, va a procesar o va a calcular el área de un círculo. Luego fíjate que dice que va a definir área como real. El real son datos que llevan decimal. Luego define radio como entero. Podría ser como entero, aunque también puede ser decimal. Luego fíjate que nos pide el valor para radio, el cual definió previamente en la etapa anterior. Luego fíjate cómo tiene un paralelogramo donde tiene radio. Ese paralelogramo tiene un significado, es una entrada que vamos a ver en un rato más. Luego viene un proceso que es el rectángulo. Fíjate cómo está usando la variable que ya definió que es radio por una variable que se inventa o un valor que es el pi, ¿sí? Y también está elevando radio al cuadrado. Es decir, es la fórmula para obtener el área. Y finalmente me está mostrando el valor de área. Bien, ¿a qué se refiere con estructura secuencial? Bueno, dice aquí que es aquella en la que la instrucción sigue a otra secuencia. Las instrucciones se ejecutan una a una. ¿Te suena o observas alguna relación con algoritmo? ¿Tiene alguna relación con el concepto de algoritmo? Sí, profe. Sí, profe. Exacto. La programación estructurada, que es uno de los puntos que vienen en tu programa, lenguaje estructurado, el punto 4, tiene mucho que ver con el concepto de algoritmo porque hay una lógica de cómo usar las estructuras en la programación estructurada. Esa lógica normalmente va muy ad hoc con el concepto de algoritmo, que también tiene una secuencia lógica de pasos. Un ejemplo muy sencillo. Si yo no pido antes los valores, ¿cómo es que estoy calculando la suma? La lógica me dice que primero debí de pedir los valores y después puedo hacer la suma. ¿Sí? Entonces, quédense con que programación estructurada sigue una lógica en la resolución del problema, usando sus estructuras, que todavía no las vemos. Luego tenemos en la lámina 3 un ejemplo de una estructura. Es una estructura de condición. Si se cumple la expresión lógica, me da una respuesta. Si no se cumple, me da otra respuesta. Pero esto todavía no lo vamos a ver. Esto es parte de la programación estructurada. Aquí tenemos otra parte que viene en la programación estructurada, que es la decisión simple, que todavía no vemos y que voy a explicar en su momento. Aquí tenemos también otra parte de la programación estructurada. Tiene una lógica y todavía no la estoy explicando. Nada más son estructuras que vamos a utilizar en la programación estructurada. Aquí tenemos otra que se llama decisión múltiple y tenemos otra más que se llama estructura repetitiva. En conclusión, lo que ves en la lámina 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 4, 5, 6, 7 y 8 son estructuras o formas de abordar los problemas en la programación estructurada.
¿Sale? Todas ellas me sirven para diferentes cosas dependiendo del problema. Entonces, en la programación estructurada vamos a encontrar este tipo de estructuras, de formas de resolver. Y en su momento las vamos a abordar. Claro, tienen un orden. No podemos comenzar a hacer uso de esta estructura que se llama decisión anidada si antes no hemos visto la de decisión simple. Y no podemos usar decisión simple sin antes haberte explicado la programación secuencial, que es siguiendo el algoritmo. ¿Hasta ahí preguntas? No, profe. Bien. A partir de la lámina número 10 tenemos unos ejemplos, pero todos ellos los vamos a ver en su momento. En la 11 tenemos el concepto de programación estructurada, que dice que es un tipo de programación que produce código con un flujo limpio, un diseño claro y un cierto grado de modularidad o de estructura jerárquica. ¿Qué es esto de flujo limpio? ¿Diseño claro? ¿Les suena que esas podrían ser características del algoritmo? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. podrían ser características del algoritmo, porque la programación estructurada lleva una lógica. Y el algoritmo te pide que no sea ambiguo, que sea finito y lógico en sus pasos. Entonces se relaciona mucho con ello. Modularidad se refiere a que podemos tener un problema y partirlo en pedacitos. Identificar cuál es la parte de entrada, cuál es la parte de proceso y cuál es la parte de salida. Modularidad. O estructura jerárquica. Ejemplo, regrésate o me regreso a la lámina 1, la 2. Dime si estás viendo el de entrada, proceso y salida arriba a la derecha. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, Sí. el problema lo podríamos describir como crear un programa que me permita hacer la suma de dos valores enteros. ¿Sale? La modularidad entra cuando tú identificas que debes de pedir por pantalla dos datos. Puede ser que los pidas, puede ser que te los den. Normalmente los pedimos porque este programa me tiene que servir para hacer cualquier otra suma de dos valores cualquiera. Entonces, un módulo es el de entrada. Identificas cuáles son o qué parte debe de ser la de entrada. En este caso, pedir los datos. Otro módulo, determinas cuál es el algoritmo que debes de usar para obtener el resultado, que sería el proceso. Ahí está la caja negra. Y tercer módulo, determinas, en función de lo que te pide resolver, determinas qué es lo que debes demostrar como salida. Por eso ahí el concepto de modularidad. De cierta manera, la programación estructurada divide el problema en módulos lógicos. Y de ahí viene lo de estructura jerárquica. Si yo te dijera que primero voy a procesar, después voy a pedir los datos y al último los voy a escribir, la pregunta es, ¿tendría lógica? No. Pues no. Primero los pido, luego los proceso y luego los muestro. Y esto aplica en muchas cosas. Por ejemplo, dime, regresándome un poquito a lo de entrada, proceso y salida, que es prácticamente la manera de resolver cualquier problema, dime cuál sería la entrada si tú necesitas dinero y vas al cajero. Tienes dinero en el cajero para empezar y tienes tu tarjeta y conoces tu NIP, ¿sale? ¿Cuál sería la entrada si yo necesito dinero y voy al cajero? Insertar la tarjeta. Ah, no. Muy bien. Junto con... Oprimir el botón de... Muy bien. Nada más aquí déjenme subir el volumen porque te escucho muy lejos. Sí, como dice su compañera.
en el ejemplo de que necesito dinero y voy al cajero, los datos de entrada son meter la tarjeta y el NIP. No puedo pedir dinero sin antes haber metido mi tarjeta y el NIP, haber entrado al sistema. ¿Cuál sería el proceso? Indicar el dinero que voy a retirar. Muy bien, pero ojo, el ejercicio o el problema que estoy planteando dice que necesito dinero y que voy al cajero. Y es correcto lo que dice su compañero, indicar el dinero o la cantidad que quiero retirar. Pero acuérdense, el proceso en el caso de un cajero y prácticamente en cualquier problema puede ser un menú de opciones. Si tú pides 2 datos, pregunta, ¿únicamente los puedes sumar? No. ¿Podrías multiplicarlos? ¿Podrías dividirlos? Podrías hacer muchas operaciones. Entonces el proceso para algunos ejercicios puede ser un menú de opciones. Ahí es donde entra una estructura como esta. Podría ser esta, aunque hay otra, que me permite escoger entre múltiples opciones. Pero bueno, regresemos al básico. La cantidad de dinero a retirar. ¿Y cuál sería la salida? Recibir el dinero. Recibir el dinero más Retirar la La tarjeta. tarjeta. retirar la tarjeta y posiblemente imprimir tu ticket. Depende del contexto del problema, ¿sale? Bien, entonces dense cuenta que hay una lógica o una jerarquía en cada una de estas etapas. Y es lo que te dice la programación estructurada cuando dice que tiene un cierto grado de modularidad o de estructura jerárquica. La jerarquía implica un orden. Tú no puedes retirar sin antes meter la tarjeta. ¿Vale? Bueno, luego en la siguiente característica, me quedo con lo que dice, encuentra la facilidad de mantenimiento y la legibilidad por parte de otros programadores. ¿Les suena esto también relacionado con el algoritmo, con el concepto de algoritmo? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. La programación estructurada, al plantear que haga las cosas en una manera jerárquica, lógica, permite también que cualquier otro que tenga un poquito de conceptos de programación comprenda lo que estás diciendo en un código y en consecuencia lo podría modificar, le podría dar mantenimiento, lo podría comprender. Esa es una de las características. ¿Sí? Si tú describes en una hoja el proceso para ir al banco y sacar o retirar dinero, te das cuenta que me estarían describiendo lo que pregunté hace un rato, que cuál sería la entrada, cuál sería el proceso y cuál sería la salida. Sí, profe. Entonces, esa es la programación estructurada, una lógica en lo que tienes que hacer. Repito, no puedo llegar al cajero e indicar que quiero 1,000 pesos sin antes haber metido la tarjeta y el NIP. Simplemente no se puede. Es ilógico. Entonces, tiene un orden. Y una tercera característica de la programación estructurada dice que puede ser leído de principio a fin sin interrupciones en la secuencia normal de lectura. En este tipo de programación, hablando de programación secuencial, que es lo que estamos describiendo con el ejemplo del cajero o de crear la suma de 2 valores, podemos leerlo fácilmente. ¿Por qué? Porque si me regreso a la lámina 1, dice entrada. Y seguramente voy a asociar el concepto de entrada con la imagen. Y luego dice, son los datos que se le dan al algoritmo. Tengo que meter unos datos. Y si tú vas viendo proceso y lo relacionas con la imagen y el poquito texto que dice ahí, lo relacionas. Entonces,
tú podrías fácilmente comprender qué es lo que hace ese programa. Porque tiene una secuencia, porque lo poco o mucho que tiene de texto o de código tiene una lógica y tiene un inicio lógico y un fin. A eso se refiere esta última. Bien, ahora, antes de avanzar, el concepto de algoritmo va muy relacionado con la programación estructurada. ¿Sí? Va muy relacionado. Luego aquí en la lámina 12 tengo una estructura básica de un pseudocódigo. Del lado izquierdo tengo un código en proceso promedio de valores. Tengo un pseudocódigo. Y del lado derecho tengo el algoritmo. Pero el algoritmo descrito de manera lógica y en lenguaje común. Y bueno, tenemos aquí representadas las tres partes que están en la lámina número 2. Entrada, proceso, salida. Del lado izquierdo, fíjate cómo a la N, como si fuera una flechita, a la izquierda, le asignamos el 1, a la C le asignamos el 0, a la S el 0. Ahí estaría la entrada. Luego, donde dice mientras N sea diferente de 0, haz lo siguiente. Pide un número, lee el número, indica si N es mayor que 0, si se cumple, hace lo que está debajo de entonces. Cuando ya no se cumpla, finaliza. Y cuando ya finaliza el ciclo, me asigna esa operación a P. ¿Sí? Y hasta ahí sería el proceso. Y la salida sería darme el valor de P. Ahí tengo representado con ese ejemplo las tres etapas principales: la entrada, el proceso y la salida. Y del lado derecho es lo que estoy escribiendo. Dice, al inicio se especifican las variables que se usarán, sería lo correcto, en el desarrollo del algoritmo. Es parte de la entrada. El segundo, este es el cuerpo del algoritmo expresado en pseudocódigo. Así lo puedo representar. El último, las instrucciones se colocan entre proceso y fin. Sí, finalmente estoy terminando el proceso y estoy por finalizar el programa. Pero esto lo voy a explicar, yo creo que en otro ejercicio, donde hay 5 etapas de algo que se llama metodología de la programación. Bien, quiero que se coloquen en la lámina 13 y vean lo siguiente. Díganme si están viendo estas imágenes. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a empezar con ejercicios de tipo secuencial. Observa cómo hay una serie de simbolitos, pero la característica, no tomes en cuenta el de inicio y el de fin, siempre deben de ir. Después de inicio viene un paralelogramo que significa o que representa una entrada de datos. Ya que los pedí, viene un rectángulo que representa un proceso. Y ya que tengo el proceso, viene una impresión o salida a pantalla, que es ese simbolito que nunca le han puesto nombre, siempre se le conoce como impresión a pantalla, y es precisamente la salida. Nuestros primeros ejercicios van a ser secuenciales. Luego, una vez que hagamos una serie de estos o dos, vamos a pasar a la estructura de decisión simple. Cuando hay una pregunta, cuando tienes que decidir por una u otra cosa. Fíjate cómo esa estructura simple de decisión va debajo del paralelogramo, aquí donde tengo el cursor, dime si lo ves. Sí, profe. Y tenemos dos posibles respuestas, sí o no, falso o verdadero. Y termina el programa. Observa cómo en esta estructura de decisión simple
ya sea el sí o el no, tenemos también, aunque están más alargadas, la misma figurita de impresión a pantalla. Observa que en este de decisión simple tenemos también los mismos elementos. El paralelogramo, el rombo, que es una decisión, y tenemos la salida. La que estoy omitiendo y que puede estar también en el sí y en el no es el rectángulo. Aquí nada más estoy mostrando una decisión, un letrero, pero un rectángulo también podría estar junto con el símbolo de impresión a pantalla, tanto en el sí como en el no. Luego tenemos una decisión anidada. Observa a la derecha cómo tenemos el paralelogramo, y ahí se me fue quitar el A y el B. Debajo del paralelogramo tenemos la decisión, tenemos el sí a la derecha, y observa cómo cambia el no a la izquierda. Observa cómo el no tiene a su vez otro sí y otro no. Esta es una estructura que se utiliza cuando tenemos múltiples decisiones o múltiples opciones. Y puede estar más grande. En este orden vamos a empezar. Y vamos a empezar a partir de la decisión múltiple o anidada. Vamos a empezar a usar también combinándolo con una estructura for, una estructura while o una estructura do while. Aquí no tengo todo el diagrama completo, pero estas serían las estructuras que vamos a usar. Y hay todavía una más. Esta, que es una decisión múltiple, que se parece a la tercera que les mostré hace un rato, la que decía decisión anidada, es otra manera de poner varias opciones. Normalmente cierro con esta. ¿Sí? Bien, vamos a regresarnos a la lámina 5. Lámina 5 y la que dice 5 unidad 3 algoritmo. ¿Ya están ahí? Ya, profe. Bueno, quiero que te fijes que en la lámina 2 teníamos la liga al archivo que acabo de concluir. En la lámina 3 te estoy dando nuevamente el desarrollo, que sería el concepto de algoritmo. También lo de secuencia y programa. Secuencia tiene relación con algoritmo. Cuando decimos que debe de ser una secuencia de pasos lógicos y finitos. Fíjate que dice secuencia, serie de elementos que se suceden unos a otros y guardan relación entre sí. Secuencia viene implícito en el concepto de algoritmo. Luego, programa. Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades que componen algo que se va a realizar. El concepto de programa también viene implícito en el concepto de algoritmo, al decir que es una secuencia lógica, ¿sí?, que se va a realizar en un orden. Hasta ahí más o menos les dejo el concepto de algoritmo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Déjenme regresar tantito aquí. Bueno, con eso que acabo de leer tenemos este punto. Con lo que vimos en el archivo de la liga tenemos este punto. Ahorita dejo pendiente el de pseudocódigo. Vamos, creo que con diagramas de flujo. Me paso a la lámina 4, que también habla de programación estructurada. Ahí viene el concepto. Déjame regresar. A ver. Como les dije, no me gusta mucho esta interfaz porque no puedo hacerla muy grande. Bien, ahí más o menos. La programación estructurada dice que es un paradigma. Un paradigma es una forma de pensar, de hacer vigente. ¿Sí? Y hay paradigmas que se quedan en el tiempo y hay paradigmas que se reemplazan por uno nuevo. Hasta ahorita, la programación estructurada sigue vigente porque te permite resolver problemas. ¿Sí? Y la programación estructurada, ya dijimos que es básicamente identificar en el contexto del problema cuál es la parte de entrada, cuál es la parte del proceso,
cuál es la parte de la salida, ¿sí? Además, el proceso puede tener subdivisiones. ¿Se acuerdan que mencioné que en el ejemplo del banco, en el ejemplo del programita que estaba al inicio, donde pide 2 valores, les dije que bien pudiéramos hacer con esos 2 números diferentes operaciones? Sí. Bueno, Sí. en la parte del proceso podemos tener submódulos, ¿sí? Para hacer cosas diferentes relacionadas con el mismo problema. Vamos, los problemas no son sencillos toda la vida. Puede ser que tengas un problema, que tenga a su vez, una vez que lo analizaste, pequeñas partes y que te convenga hacerlo por partes. Por eso también entra aquí dentro del concepto de programación estructurada. Bien, a la derecha tenemos que hay diferentes estructuras en este tipo de programación. Las estructuras secuenciales, condicionales y las cíclicas, que son los diagramas que les mostré hace unos minutos y que podemos hacer con ellas diferentes cosas. Aquí tengo un ejemplo. Bien, ahí con eso van a leer para saber qué es programación estructurada. Estoy en la lámina número 5, pseudocódigo. Pseudocódigo, ¿te suena lo de pseudoestudiante? Sí, profe. ¿Qué sería un pseudoestudiante? Alguien que en realidad no lo es. O Exacto. sea, que solo finge estudiar. Ajá. Como un supuesto. Un supuesto. Entonces, fíjate en esto que estoy marcando. Me dice que el pseudocódigo es una manera de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Es una expresión como si lo estuvieras platicando o si lo estuvieras escribiendo en tus palabras de lo que va a ser tu algoritmo una vez que lo programes en algún lenguaje. ¿Sí? Por eso se llama pseudocódigo. Paréntesis, esto lo voy a abordar en algo que se llaman 5 etapas y que todavía no vemos. Ejemplo de ello. Trae a tu mente tus mensajes de WhatsApp. ¿Ya los tienes? Ya, profe. Ya, profe. Ok, ahora te pregunto, ¿lo que escribes en el WhatsApp es un lenguaje formalmente correcto? No. ¿O es una especie de lenguaje natural común con algún tipo de abreviatura que tú conoces y que interpretas? Sí. Sí. No sé ustedes, pero creo que la mayoría tiene la costumbre de abreviar cosas en WhatsApp y en todos lados. Yo no lo acostumbro. Pero eso que tú haces, si es que lo haces, sería una especie de pseudocódigo, porque no es propiamente un lenguaje común. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Suelen poner el XD. Sí, sí, sí. Bueno, dime si eso es una palabra reconocida en el diccionario de la Real Academia. No, no es reconocido. Y lo es. Es una manera de abreviar algo, de referirte a algo, ¿sí? Pero es en tus palabras. Y entonces no es propiamente un lenguaje. Este podría ser un ejemplo de pseudocódigo. ¿Sí me explicó más o menos qué es el pseudocódigo entonces? Sí, profesor. Por aquí dice que es representar los pasos para solucionar un problema o algoritmo. Tú me estás tratando con el mensaje de WhatsApp de dar una información. Que yo no la entienda, eso es otra cosa, pero tú lo estás haciendo con un pseudocódigo. Bien, entonces, a la derecha tenemos algo parecido a un pseudocódigo. Fíjate cómo la palabra pseudocódigo te está diciendo que no es un código propiamente. Por lo tanto, en el ejemplo de la derecha, observa que tenemos
palabras del lenguaje natural como entero, como suma, como mientras, como fin mientras, como escribir, pero fíjate que también tenemos rasgos de algo que sí podría ser código, como i igual a 1, como suma igual a 0, como i menor o igual que n, como suma igual a suma más i. ¿Sí los ves? Sí, profe. Profe. En ese ejemplo de WhatsApp, tienes palabras del lenguaje natural, pero tienes otras cosas que no lo son. Entonces, el pseudocódigo es explicarme en tus palabras y quizá con unos rasgos de código de lo que va a ser tu programa. ¿Hasta ahí más o menos? Sí. Me estoy pasando a la lámina 6. Ahí tenemos las diferentes estructuras que se explican en la lámina 4 y que ya les mostré hace un rato. Bien, entonces, esto nada más se los estoy platicando, ¿eh? Ustedes tienen que leer. Luego, diagramas de flujo y simbología. Ok, vamos con diagramas. Estos serían ejemplos de diagramas de flujo, cada uno, pero al mismo tiempo los estoy utilizando como representación de la lámina 4, lo que habla la lámina 4, que son estructuras algorítmicas, secuenciales, condicionales y cíclicas. Ahorita no les voy a decir cómo funciona cada una porque nos vamos a llevar tiempo que no tenemos. Pero estos serían ejemplos de diagramas de flujo. Diagrama de flujo. Trae a tu mente cuando compraste esa máquina nueva, cuando compraste posiblemente el celular, cuando compraste ese aparato electrónico, y no el de hace 20 años, hace poquito, 5 años a lo mejor. Dime si había un diagrama de flujo en tu aparato que compraste. A ver, haz memoria. Sí, profesor, había muchos. Bueno, pero viene nada más uno. Muchas decisiones. Bueno, pero viene un diagrama de flujo en cada producto. Si tú compraste una computadora, posiblemente viste que había una especie de póster, posiblemente en hoja tamaño carta, posiblemente era una hoja doble carta. Pero en ese póster venía la manera en que tenías que desempaquetar tu computadora. ¿Ya te acordaste? Ah, ya, sí. Si compraste un celular, probablemente venía un pequeño diagrama gráfico con color que te explicaba la descripción y ubicación de los diferentes botoncitos del celular o algo así. ¿Sí te acuerdas? Sí, profe. Si compraste una televisión, puede ser, no me acuerdo, pero creo que viene también un diagrama donde te dice dónde está la ubicación de todas sus partes. ¿Ya lo recuerdan? Sí. Entonces, ¿para qué te sirve un diagrama de flujo? ¿Qué es lo ¿qué es lo que te propone hacer la programación estructurada? Que analices el problema y que lo que ¿Lo ordenemos? le veas cuáles son los pies, cuál es la cabeza y cuál es el cuerpo. ¿Cuál es la entrada? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la salida? ¿Tú crees que tenga esa función un diagrama de flujo? Para que lo entiendas bien, ¿no? Sí. Bueno, ojo. El diagrama de flujo, cualquiera de estos que tenemos, primero apréndanse que el paralelogramo, este que está debajo de inicio, representa una entrada de datos. El rectángulo representa un proceso. Y este que se llama escribir en pantalla o salida a pantalla representa una salida. ¿Sí? Observen los demás diagramas y vean que podemos encontrar esos tres que mencioné,
más unos otros que depende de, lamentablemente no hay una estandarización de los símbolos en los diagramas de flujo. Por eso tenemos diferentes, como este que tiene 2 puntas. Pero de ahí en fuera, fíjense que tenemos prácticamente los mismos. Entonces, un algoritmo, si tú te fijas en este, el que dice secuencial, díganme cuál era la secuencia del ejercicio que sumaba los dos datos enteros, los 2 números enteros. ¿Qué era primero? ¿Cuál era el letrerito, el primero, de arriba? Primero pedía los datos, ¿no? Una entrada de datos. Entonces, fíjate cómo el diagrama te dice que una vez que inicias, lo primero que haces es pedir los datos. Introducir, entrar, solicitar, pedir datos. Fíjate cómo este paralelogramo no está en medio o no está debajo. Es decir, el diagrama de flujo también te da un orden, pero de manera gráfica. ¿Cuál era la segunda etapa de ese ejercicio de los 2 números? ¿Y cómo se llamaba? El proceso. ¿El rectángulo que representa? El proceso. El proceso. Ojo, ¿por qué está el proceso debajo del paralelogramo? ¿Y por qué no está antes? Tengan en mente el ejemplo de los 2 números. Primero se deben de conocer. Primero necesitamos una entrada de datos, ¿no? Exacto. No puedes hacer la operación sin antes haber pedido los datos. ¿Sí se dan cuenta que hay una lógica? Sí, profe. Bien, ¿y por qué está al final el de imprimir a pantalla? En función del ejemplo de los 2 datos. Porque hay una salida de datos. Porque tenemos que mostrar cuál fue la suma. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ya resumiendo, un diagrama de flujo es la representación de tu algoritmo de manera gráfica. Es ese símbolo, es ese póster que viene en tu aparato electrónico que te lo ponen para que no la vayas a regar y vayas a quemar tu aparato. O que no lo vayas a... No le vaya, en el caso de una impresora, no le vayas a dejar las tiras de pegamento que vienen adentro, o no le vayas a dejar esa esponja que viene adentro, y que cuando quieras imprimir, pues simplemente no imprima. Te da los pasos que debes de seguir para usar inicialmente ese aparato. Más o menos les dejo la idea de diagrama de flujo. Sí, profe. Sí, profe. Pregunta, ¿se relaciona con el algoritmo? Totalmente. ¿Se También. relaciona con la programación estructurada? Sí. Sí. Sí, profesor. Es lo mismo prácticamente. Bien, vamos ahora con la 7. La 7, dije hace un rato que no hay una estandarización de los símbolos, y es cierto. Yo voy a usar esta, aunque aquí me falta una, pero fíjense bien cómo en la parte izquierda superior tengo una especie de elipse, que también puede ser como un rectángulo con las esquinas redondeadas. A veces cambia un poquito, pero siempre lo vas a identificar porque es el que dice inicio y fin. Por ejemplo, aquí. Aquí. ¿Sí estás viendo que dice inicio y fin? Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, cambia un poquito ahí, ya no es una elipse, pero bueno. Pero siempre está arriba y abajo, inicio y fin. Luego tenemos el paralelogramo, que es la entrada. Aquí no le edité, pero es entrada, no es salida. Depende de, repito, de la simbología que estés usando. Pero esta es entrada. Entrada. Se refiere a entrada y salida porque si recuerdas, la pantalla, si es touch, puede estar en los 2 lados. ¿Sí te acuerdas de esa clasificación? Sí, profe. Cuando Sí, la profe. pantalla es touch, funciona como entrada y salida. Cuando es normal, nada más es entrada. ¿Sí?
perdón, salida. Bien, tenemos el rectángulo que es proceso, tenemos el rombo, decisión, las flechas y conectores. Cuando tenemos un diagrama muy largo, puede ser que tengamos que usar otra hoja. Los circulitos me sirven como conectores. Hay otros conectores. Repito, hay diferentes simbologías. Y aquí el único que me falta es este símbolo que mencioné que le llaman escribir a pantalla. Este que está aquí en medio, que dice suma. ¿Sí lo ves? Sí, profe. Ese es el que me falta. Sí. Bien. Vamos a ocupar estos más ese que estoy mencionando normalmente. Y bien, tu tarea dice aquí que vamos a convertir una cantidad de pesos a dólares y vamos a hacer las operaciones básicas. Vamos a resolver estos 5 ejercicios, porque el 6 lo vamos a dejar. Pero antes de eso, quiero que me preguntes dudas, por favor. Dudas. Dudas. Por el momento ni una, profe. No, profe. Bueno, tienes que leer. Ahora, parte de la tarea que dice esta actividad es esto. Y aquí yo le borré algo. Entonces, 2. Iniciar el proceso de las 5 etapas para dar solución a los ejercicios de la serie 0. ¿Vale? Pero esas se los tengo que explicar. Bien, me voy a pasar a este archivo que se llama 3.4, ordenar problemas, y que viene en la parte de abajo, aquí, a ver si lo ven. 3.4, y bueno, a ver si ven estos, dice aquí el primer párrafo. Los siguientes algoritmos están desordenados. Reescríbelos o imprime y pega. Después ordena